Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Vamos a detener nuestra lectura hasta esta porción y vamos a explicar un poco en 2 minutos el resumen para ubicar a todos los que no han podido acompañarnos en esta serie tan preciosa que se llama El último día de Jesús, y se trata de un estudio exhaustivo. Es un estudio desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz del Calvario. Es exactamente lo que la película La Pasión de Cristo proyectó, pero dijimos en la primera conferencia, desgraciadamente, el 65% de la película La Pasión de Jesús no estaba apegada 100% a las Sagradas Escrituras. Así que es importantísimo que nosotros examinemos con lupa, con detenimiento, las últimas 24 horas de Jesucristo, porque imagínate que tú supieras que te quedan 24 horas de vida. ¿Qué harías en esas 24 horas de vida? ¿En qué estarían ocupados tus pensamientos? ¿Qué acciones llevarías a cabo? ¿Qué obras comenzarías a realizar? ¿Qué palabras saldrían de tu boca? Y todo esto es precisamente el producto de nuestra investigación, poder detenernos detenidamente, porque si Jesús sabía que eran sus últimas 24 horas y que no tenía ni un solo minuto más, como lo hemos estado viendo de una forma detenida, es importantísimo que veamos en qué ocupó Jesús, cómo se llevó a cabo todos estos sucesos de eventos, cómo fue que lo capturaron en Getsemaní, qué hizo en Getsemaní, qué fue lo que sucedió con Judas, que fue nuestra última conferencia, y en esta noche vamos a analizar, más que cualquier cosa, lo que sucedió en el huerto de Getsemaní, en el arresto de Jesucristo. Después del beso de Judas, todas las demás cosas que comenzaron a transcurrir, o todos los demás eventos, se precipitaron de una forma vertiginosa. Mientras Jesús estaba dirigiendo las últimas palabras a Judas, los discípulos veían cómo los soldados se abalanzaban para arrestar a Jesucristo. Ahora, el mero hecho de que uno de los siervos del sumo sacerdote, dice nuestro pasaje en el versículo 21, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Una vez que Cristo es entregado por Judas, y Judas se acerca a Cristo y le da un beso, porque era la señal a los soldados y a los líderes religiosos que el beso era para identificar al Mesías o al supuesto Mesías. En ese momento, después de que Judas le da el beso, se precipitan los soldados para echársele encima a Jesucristo con los siervos del sumo sacerdote, y tenemos un acto que ha despertado polémica, ha causado sospechas, ha confundido inclusive a cientos de teólogos respecto a esta acción de esta persona que no se menciona, solamente dice uno de los que estaban con Jesús sacó una espada, pero en el Evangelio de Juan nos revela que era el apóstol Pedro. Muy bien, ahora vemos entonces que el mero hecho de que uno de los siervos del sumo sacerdote fue herido por Pedro nos muestra quién estaba realmente acercándose a Jesús, arrestándolo, prendiéndolo, amarrándolo y llevándolo a la cruz. ¿Quién era? El espíritu religioso. ¿Quiénes fueron los que planearon, los que hicieron el complot, los que desarrollaron el contubernio para arrestar a Jesús? No fue Roma, no fueron los soldados, no fue una secta, fue el líder religioso de los tiempos de Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos que comenzar a profundizar en esto desde el principio de la Biblia hasta el final. Cuando llegamos a Apocalipsis, encontramos en el capítulo 17 de Apocalipsis dos figuras simbólicas.
Una es una ramera y la otra es una bestia. Esta mujer ramera es exactamente la antítesis de la novia de Cristo a través de toda la Biblia. Es la cizaña que se siembra junto al trigo. La mujer en Apocalipsis glorificada, Apocalipsis 12, representa el pueblo de Dios a través del cual vino el Mesías. La ramera es esa persona que no es realmente la novia de Cristo, sino la falsificación del cristianismo. Y en todas las iglesias, en esta iglesia, estoy seguro, en este grupo de creyentes, en cualquier grupo de creyentes en el mundo entero, siempre va a haber personas infiltradas en medio del trigo, y esa cizaña es la que se le denomina al final del libro de Apocalipsis la ramera. ¿Quién es una ramera? Es una mujer que se vende. Una mujer que vende su sexo, una mujer que por dinero se va con el mejor postor, una mujer que por convenir a sus intereses va y se va con otra persona. Pero la persona verdaderamente que es fiel es la que se llama la novia de Jesucristo, sin mancha y sin arruga. Ahora bien, es importante que nosotros comencemos a investigar esto porque va a aumentar el espíritu de la ramera y el espíritu de la bestia antes de que el anticristo surja y se una con el poder político. ¿Qué representa la ramera en Apocalipsis 17? Representa a todos los sistemas religiosos falsos. Representa a lo que se conoce actualmente como el movimiento ecuménico, o movimiento también se le conoce como interreligioso, donde se enarbola una bandera. Vamos todos a unirnos como religiones para poder ganar al mundo y traer paz al mundo. Qué bonito se oye, ¿verdad? Se oye altruista, se oye de una forma hasta ciertamente humilde. Sin embargo, es la mentira más grande que pueda esconderse detrás de una verdad. Cuando nosotros venimos a la Biblia nos damos cuenta que Jesucristo fue crucificado porque Él echó luz sobre los movimientos falsos. Y cuando la luz resplandece, las tinieblas tienen que salir. Entonces nos damos cuenta quién fue el que capturó a Cristo: el poder religioso, representado por los líderes religiosos. Pero síganme con cuidado. Para que pudieran capturar a Cristo, el poder religioso necesitaba otro poder unificado. ¿Quién era? El poder político, Roma. Entonces, el poder religioso, los líderes religiosos, no podían crucificar a Cristo si el poder político representado en este momento por Poncio Pilato, gobernador de Judea, no les autorizaba poder llevar a la cruz a este hombre. Y aquí nos damos cuenta, en la ramera y en la bestia, en Apocalipsis, que la ramera representa al poder religioso montado sobre la bestia. La bestia es el poder político, el poder religioso es la ramera. O sea que el poder religioso al principio usa al poder político. Una mujer montada sobre una bestia nos habla de un jinete. Y un jinete es el que dirige al animal, el que lleva las riendas. Y sin embargo, después, más adelante en Apocalipsis 17, la bestia se deshace del poder religioso y la quema y la destruye. Entonces nos damos cuenta cómo el poder político se deja manipular a través de los siglos por el poder religioso para sus propios intereses políticos. Pero una vez que el poder político tiene el control y tiene el poder, se deshace del poder religioso. Y eso es lo peligroso que existe en los tiempos que vivimos. Hemos tenido nosotros muchos encuentros continuamente con personas dentro de la política que quieren usar a la iglesia como un trampolín para sus propios intereses.
Y cuando un líder, cuando un pastor, cuando un hombre de Dios se deja manipular o usar para unirse y poder tener también poder. Hagan de cuenta que hay un político que me dice: Armando, junta gente, predica a favor de este partido o aquello, etcétera, etcétera, y te voy a hacer senador o te voy a hacer diputado, etcétera, etcétera. En el momento en que un hombre de Dios se vende y se deja seducir por obtener ciertos beneficios, en la Biblia se llama prostituir el ministerio. Te has vendido, te has convertido en una ramera. Y esto es exactamente lo que vemos desde los tiempos de Cristo. El poder religioso se une al poder político y entonces crucifican a Cristo. Una vez que el poder religioso obtiene del poder político un favor, el poder político después comienza a perseguir al poder religioso. Así ha sido, así es y así será. Son verdades espirituales donde están escondidos dos espíritus. Se le llama el espíritu de la ramera y el espíritu de la bestia. Y esto, repito, conforme el mundo avanza, lo vamos a ver cada día más cerca de nosotros. Ahora, muy bien, aquí estaban pues los líderes religiosos de la nación, pero detrás de ellos el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Todos los que venían de la tribu de Leví. Y número 2, de la casa de Aarón. Tenían que descender todos de Aarón y forzosamente tenían que ser de la tribu de Leví. Cuando Cristo hace su aparición en el escenario mundial, hace 2000 años, el poder religioso estaba tan corrompido. Era una lucha de intereses donde a ellos lo único que les interesaba era el poder político. Y cuando comenzamos a ver que un movimiento religioso se une a un movimiento político y está continuamente dentro del movimiento político, nos damos cuenta la corrupción del Evangelio de Jesucristo. Entonces, los líderes religiosos en tiempos de Cristo estaban tan depravados y tan corrompidos que el sumo sacerdote era hereditario y pertenecía a una sola familia. Se llamaba la familia de Anás. Anás había sido destituido 20 o 30 años antes de Cristo. Pero como era el último de los abuelos de los sumos sacerdotes, él nombró a Caifás, que era pariente de él también. Y cuando Caifás es nombrado sumo sacerdote, el poder romano reconocía a Anás oficialmente y el pueblo judío reconocía a Caifás como religiosamente. Por eso continuamente encontramos que aparece Anás y Caifás como el sumo sacerdote, y eso confunde a muchas personas por no tener los antecedentes históricos de la familia de Anás. Ahora, es increíble que Pedro haya hecho esto, sacar una espada y aventarse contra uno de los siervos del sumo sacerdote. Y quiero decirles algo, cuando Pedro sacó la espada, él era bueno para echar las redes, pero no era bueno para la espada. Y con tan mala puntería, él se fue a la cabeza. Pero con tan mala puntería, y lo vamos a explicar por la soberanía de Dios, solamente le alcanzó a atinar, y vamos a ver de la que se salvó, de cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Saben ustedes lo que hubiera desencadenado esto? Que hubieran salido miles de espadas a relucir de los soldados y se hubiera convertido el huerto de Getsemaní en una carnicería. Y además hubieran tomado como pretexto, ahora sí, una acción de culpabilidad para Jesucristo, para crucificarlo. Porque acuérdense que estaban buscando una ocasión o una excusa para matarlo. Y al haberle cortado Pedro la oreja, discípulo de Jesucristo, a uno de los siervos del sumo sacerdote, era una excusa más que suficiente para que acusaran a Cristo inmediatamente de subversivo. Y eso hubiera podido ocasionar la excusa
para poderlo legalmente crucificar. Sin embargo, no sucedió esto. Cristo toma la oreja inmediatamente y se la pone en su lugar. Fue el último milagro de Jesús. El último milagro de Jesús. Pero vamos a profundizar en este evento. ¿Por qué, en primer lugar, Pedro comete este acto por demás imprudente? Número 1, porque en el huerto de Getsemaní no oró cuando Jesús le pidió que orara. Y en Marcos 14:38 Jesús les dijo: orad y velad para que no caigáis, para que no te resbales en la trampa, para que no te vayas al barranco, porque la vida cristiana es la casa del jabonero. El que piensa que está firme, mire que no caiga. El que crea que ya la hizo en la vida cristiana, cuidado, porque puedes dar un derrapón tan grande que vas a llorar y a lamentarte tal vez por muchos años. Y la historia está llena de cristianos, predicadores, misioneros de todo tipo, ¿verdad? Que por algún tiempo Sansón y David y Salomón, etcétera, etcétera, y problemas en la vida, decepciones en la vida, el sexo, el amor al poder político, el amor al poder de controlar a la gente, intereses y motivos mezclados en la pureza del corazón, que ahí están, hasta que llegue el momento en el que no sabes que te encuentras en la barranca y lo único que el diablo hace empujarte para que te despeñes, y Dios no mete las manos ni por ti ni por mí, porque Él nunca nos abandona, somos nosotros los que lo abandonamos. Vamos a ver después cómo Pedro comenzó de lejos a seguir a Cristo y fue la causa de su caída, donde culminó negándolo 3 veces. Entonces, en primer lugar, Pedro no oró, no quiso tener compañerismo con Jesús. Porque si hubiera orado Pedro en Getsemaní, hubiera conocido cuál era la voluntad de Dios. Porque es precisamente en nuestro tiempo de oración, en nuestros tiempos devocionales, cuando nos acercamos al Señor en la palabra, cuando nos acercamos en la mañana temprano en oración a Él, donde Él a nuestro espíritu nos revela a través de la Biblia su voluntad. Y si yo en la mañana no tengo ese tiempo con Dios, ese compañerismo con Jesús, todos los días, a las 10 de la mañana voy a tomar una decisión que me voy a levantar. A las 2 de la tarde tenía una reunión con las maestras de la escuela de mis hijos y les voy a decir una cosa que yo no quería decirles, o que debía haberles dicho. A las 3 voy a hacer un negocio que me voy a lamentar que nunca lo debía haber hecho, pero lo hice, hablé con los maestros y tomé esa decisión en la carne. Oiga, pero es que fíjese, hermano, que yo anoche fui a una reunión y hasta en lenguas hablé, hasta chichimeca hablé. ¿Sabes una cosa? Que cuando los judíos estaban en el desierto, Cristo les dijo: no recojan el maná al otro día ni lo guarden porque se les pudre. Cada día van a recoger el maná y van a recoger lo que puedan y lo que les quepa en cada cubetita. Y si alguien se pasa de listo y dice: es que voy a guardar porque a lo mejor mañana me falta, o a lo mejor quién sabe si Dios nos provea, se le va a pudrir totalmente y va a ser enjuiciado por Dios. ¿Qué lección quería Dios enseñarnos a nosotros? Que Dios quiere que nosotros dependamos diario de Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, conforme a tus fuerzas, tus días. Dios quiere que cada día tú entiendas que somos como un teléfono celular. El teléfono celular tú agarras y lo conectas y saca de la energía de la luz, la carga para 24 horas, 72 horas, dependiendo el modelo, pero al acabarse la carga, le aprieta los botones al celular y no funciona, porque necesita volver a recibir la carga, porque fue diseñado por
por la manufacturera o por la fábrica y el diseñador de eso para que así funcionara. Dios nos creó a nosotros para que nosotros tuviéramos una carga que solo nos aguantara 24 horas. Así que tú tienes que venir diario a la Biblia y llenarte del Espíritu del Señor, llenarte de la palabra de Dios, llenarte del conocimiento de su voluntad, para que ese día puedas vivir en sabiduría, actuar con inteligencia, tomar los pasos necesarios que no te lamentes. Pero hay cristianos que hasta 2 o 3 días llevan sin carga y por eso están apriétele botones y ahí no tengo fuerza para dejar el cigarro y pasó una muchacha y ya casi se me van los ojos y estoy cayendo en tentación. ¿De dónde viene tu falta de energía y de fuerza para vencer al mundo? De tu falta de contacto con la fuente de energía que es la Biblia. Pedro no quiso pasar la noche más importante con su Señor. Y no tuvo entonces Pedro la capacidad de poder vencer esta imprudencia. Cuando no oramos y velamos, nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a caer en tentación y vamos a actuar imprudentemente. Y ya vas a pasar en el periférico y alguien te va a salir, te vas a bajar y ahí y de repente te vas a dar cuenta, pero Dios mío, ¿qué estoy haciendo si yo soy cristiano? Me estoy aquí agarrando a golpes con un taxista. Dios te libre que no pase por ahí alguien, ¿verdad? Y te ve el hermano, ¿ese es el Brody? Sí, ese es. ¿Que no es cristiano? Sí, sí lo es. ¿Y por qué está haciendo ese espectáculo? Porque lo más seguro, ¿verdad?, es que es uno de los días malos que dice Efesios 6, este domingo voy a hablar aquí de la armadura del cristiano. Es uno de los días malos donde dice, tomar la armadura de Dios para que en el día malo puedas resistir. Y el diablo sabe precisamente cuando nosotros nos levantamos en la mañana y no estamos con el Señor para mandarnos tentaciones, mandarnos problemas, mandarnos gente que nos provoque, mandarnos gente que nos eche pleito, tocarnos y picarnos para que nos salgamos de la voluntad de Dios y actuemos en nuestras fuerzas, que se llama en la carne. En segundo lugar, Pedro creyó que su honor estaba de por medio. Qué peligroso es para la causa de Dios cuando es nuestro honor el que está de por medio. Es mejor que nuestro honor, ¿verdad?, y nuestro nombre sean enlodados y que perdamos inclusive nuestra reputación a que querramos mantener nuestro honor al costo del honor de Cristo. Pedro, acordémonos, había alardeado el día anterior y había dicho, yo negarte, maestro, ni siquiera lo menciones, no solamente no te voy a negar, sino hasta la vida daré por ti. Estaba alardeando Pedro, estaba manifestando en su naturaleza pecaminosa, carnal, algo de lo cual él no creía que era capaz. ¿Y cuántos de ustedes también, jovencitos que salen como parejitas de novios, dicen, no, yo a Chencha la voy a respetar, no vamos a fornicar hasta que nos casemos? Y creen ustedes que por tus buenos deseos y porque tú crees que no lo vas a hacer, la vas a respetar y que tú no vas a dejar que te ponga las manos esa persona, inclusive si no es cristiano. Pero ¿por qué alardean? ¿Por qué haces eso? Porque no conoces que la carne es débil. Débil, 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 débil. Entonces, cuando comenzamos a creer que nosotros podemos tener fuerza para vencer la tentación y que somos capaces de vencer la tentación y que aunque me haya hecho propuestas, Señor, te prometo no hacer esto, te prometo que no lo voy a hacer, en lugar de venir a cargar las pilas y las baterías en la palabra y en la oración, voy a repetir el error de Pedro, voy a actuar imprudentemente. Y vas a querer decir que estás defendiendo tu honor. Y en tercer lugar, por su falsa valentía. Una falsa valentía. La mayoría de nosotros, nótenlo ustedes a cada instante, todos los días. La mayoría de nosotros nos portamos valientes
¿Cuándo somos respaldados? Cuando andas con una runfla de 3 o 4 cuates, ¿verdad? ¿Te crees aquí tú el pitirijas, cuijas, chifas? Y si hay otro cuate, ¿qué traes? Y te pones al brinco porque traes respaldo. Te sientes macho porque vas en un coche con 3 o con 4 amigos. Que si tú anduvieras solo y te encontraras con esa persona, serías un cobarde. ¿No es verdad? ¿Por qué hicieron ahora en Guadalajara los desmanes que hicieron la gente en contra de los policías y les aventaban? Porque eran miles atrás de ellos. A ver, póntele a uno como le decían los granaderos, tú y yo nada más, mira. Porque nos sentimos respaldados, somos cobardes por naturaleza. Y por eso Pedro actuó de esa manera. Cuando los soldados llegaron, Pedro dijo, no hombre, ahorita aquí se arma y no necesito más que tirar el primer espadazo. Y Cristo hace un momento vi como les dijo a los discípulos, a los que vinieron los soldados, ¿a quién buscan? A Cristo. Y les dijo, yo soy, se fueron todos para atrás. No, si mi Señor con la pura voz los tumbó, órale, éntrenle. Oigan, qué susto se llevó Pedro. Saca la espada y el Señor no hace nada. Agarra la oreja y se la pone todavía a este sirviente, el sumo sacerdote, y después Jesucristo pone sus manitas así, como dice Isaías 53, como una oveja, no abrió su boca, no se defendió, y eso confundió y conmovió profundamente a Pedro, y comenzaron de ahí en momento a tener esto. Pero si el Señor apagó los vientos y detuvo la marea en el mar, resucitó a Lázaro, le dio de comer a 5,000 personas, hace unos momentos con su voz tumbó a todos los soldados, y comenzaron los discípulos a preguntarse, y también hay algo muy misterioso, ¿por qué nos dijo que compráramos una espada? ¿Sabían ustedes que Cristo les había ordenado a los discípulos que compraran una espada? Y lo vamos a explicar ahorita. Ahora, si Cristo, repito, no hubiera efectuado esta sanidad y no le hubiera puesto la oreja al siervo, entonces hubieran existido cargos de que acusar a Cristo y a sus discípulos. Ahora bien, vamos a ver el propósito del milagro de Cristo antes de pasar más adelante para irnos despacio. Parece ser que hay mucho más involucrado en esta acción de Cristo. Número 1, en Lucas 22, esto es precioso, maravillosa palabra de Dios. Dice Lucas 22, versículo 35 al 36. Lucas 22, 35 al 36. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, vean la orden de Cristo. ¿Nunca te has preguntado eso? Y el que no tiene espada, venda su capa. La capa era lo que usaban la mayor parte de la mayoría de las personas en los tiempos de Cristo para cubrirse en la noche, y si les agarraban el camino, se acostaban una piedra de almohada y la capa les servía de sábana. Y cuando Cristo le está diciendo a los discípulos, vendan aquello que los protege del frío y de la intemperie, está Él dando a entender que era más importante que compraran una espada. Y la pregunta es ¿por qué? Lo vamos a contestar en esta noche. Bien, ahora en segundo lugar vemos que Lucas registra no solamente que Cristo les ordenó que compraran una espada, sino también que cuando ellos le preguntaron en el versículo 49, Lucas 22, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada. O sea, cuando llegaron a arrestarlo, los discípulos se voltearon a Cristo y dijeron, ¿la sacamos? Todos buscaron ¿qué cosa?
la voluntad de Dios. Señor, usamos la espada, pero noten ustedes el versículo 50. Y uno de ellos, sabemos que es Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. O sea, Pedro fue el único discípulo y nos damos cuenta que era una persona sumamente impulsiva. Pedro era locochón, así, y entrale, y el otro, y era una persona, después ya lo vemos cómo murió de cabeza crucificado. Y todo lo que Dios tuvo que tratar con su carácter, porque era un hombre violento, era agresivo, era grosero, era un rudo pescador. Entonces todos los discípulos le dijeron a Cristo, la sacamos, pero Pedro ni siquiera le preguntó, Pedro que se va contra y le corta la oreja inmediatamente al sumo sacerdote. Lucas registra que Pedro no esperó a conocer la voluntad de Dios. Uno de ellos hirió al siervo y le cortó la oreja derecha. Versículo 51. Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Ahora, entonces, si no iban a sacar la espada, aunque Pedro se haya adelantado y fueron más prudentes todos los demás, ¿por qué les ordenó comprar la espada? Porque con este incidente les demostró que el ser humano no es capaz de hacerse justicia individualmente, porque la venganza es de Él. Vayamos al libro de Romanos y vamos a profundizar en esta enseñanza. Romanos capítulo 12. ¿Por qué Dios permite ejércitos que usen armas? ¿Por qué Dios permite guerras e inclusive entrenó, Deuteronomio 20, a su pueblo para pelear en la guerra? Y cuando Cristo vino al mundo, vino bajo el antiguo pacto. Mateo, Lucas, Marcos y Juan son los 4 evangelios y no son el Nuevo Testamento, están bajo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos, con la venida del Espíritu Santo, hasta que se forma la iglesia y el Espíritu Santo hace de nosotros su morada continua. Entonces Cristo vivió bajo el antiguo pacto, por eso se bautizó en el bautismo de Juan. Ya de Hechos para arriba, ese bautismo de Juan ya no existía. Cristo todas las cosas que hizo, las hizo bajo las imposiciones, los reglamentos, los ritos, porque venía a cumplir toda la justicia del Antiguo Testamento. Era el profeta del Antiguo Testamento que venía a realizar todo lo que Dios le mandó a su pueblo de una manera perfecta. En Romanos 12, versículo 19, dice la Biblia, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando los discípulos estaban con Cristo y les dijo, compren una espada, era para que ellos trajeran la espada y la usaran bajo las órdenes de su comandante. Y en el momento en que Pedro saca la espada, cuando es una contraorden del comandante, Pedro pudo haber preguntado después, ¿para qué nos mandaste a comprar espadas, Señor, si nos prohibiste esto? Porque Pedro estaba aprendiendo la lección que vamos a aprender todos nosotros. Es como exactamente un policía que se le permite usar una pistola, pero esa pistola no la puede usar. Esa pistola tiene un lugar y es su funda, y esa pistola solo la puede usar y la puede sacar cuando va a disparar y cuando va a usarla a favor de la ley, nunca para tomarse la ley en sus manos. No para ser prepotente, no para amenazar a su primo o a su vecino porque es policía, o una persona porque trae charola va a querer llevarse a una persona sin una orden de arresto ni una orden de ejecución del Ministerio Público. Cuando actuamos nosotros fuera de la ley, aun cuando tengamos de la ley la facultad de usar las armas, nos damos cuenta que el ser humano por naturaleza es prepotente, arbitrario,
vengativo, cobarde, porque lo hacen solamente los cobardes. No os venguéis vosotros, amados míos, dejad la ira a Dios, porque Cristo está mía la venganza. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale comer, si tuviera sed, dale beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Y aquí está el secreto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si Rafael me debe algo y él no quiere hacer nada por pagarme o me hizo un mal y yo estoy buscando la manera de agarrar un palo y darle o meterle una chinche debajo de su almohada o hacerle alguna maldad, en el momento en el que yo trato de actuar contra mi enemigo para tratar de decirle, mira, esto es lo que te mereces, en ese momento a Dios le atamos las manos. Y Dios ya no puede encargarse de mis enemigos porque yo estoy tomando mi justicia en mis propias manos. Entonces dice Dios, hijos míos, yo quiero que ustedes como mi pueblo no se vengan jamás de nadie. Te prometo desde el cielo que si alguien te hace algo malo, es más, dice Dios, yo conozco quiénes están planeando, tú ni sabes, yo sé quiénes están planeando hacerte algo malo, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Ninguna maquinación, ningún plan, yo sé todo lo que alguien te quiere hacer. Y si tú no te defiendes y te hincas y oras y vives en santidad, Dios es escudo a los que le temen. El ángel de Jehová, Salmo 34, acampa alrededor de los que le temen para defenderlos. Yo soy tu escudo, dice el Señor, y pelearé tus batallas. Esas batallas no son tuyas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ya no peleamos con golpes, ahora peleamos con armas espirituales. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Entonces, si yo a Rafael, en lugar de hacerle algo, le digo, te regalo un pay de queso. ¿Saben ustedes qué es lo que pasa? Los chamucos de él, los demonios de tu enemigo, se comienzan como avispero a confundir porque no resisten ser amados. El amor destruye los planes, las maquinaciones de Satanás, porque Satanás es la antítesis del amor. Cuando en Juan 8:44 Cristo le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿qué dijo Jesús? Él ha sido homicida y mentiroso, o sea, todo deseo de venganza y todo odio viene del diablo. Todo amor viene del Padre. Y si el amor del Padre ha sido derramado en mi vida y yo a mi enemigo no le pago mal con mal, sino que él me avienta un misil y me avienta balas y me avienta golpes y yo lo perdono y oro por él, todo eso que él me está haciendo, dice la Biblia, ascuas de fuego amontonas. ¿Sabe qué significa esto? Que estás precipitando el juicio de tu enemigo. Si tú le haces bien a tu enemigo. ¿Quieres de veras que ya le caiga el techo en la cabeza a tu enemigo? No te vengues. ¿Quieres de veras que esas personas que te persiguen ya no te persigan tanto? Comienza a orar por ellas y bendícelas y perdónalas. Esto es algo contra natura. Esto no es normal de los seres humanos. Repito, por naturaleza, me la haces, me la pagas, chiquito. Pero cuando respondes de una manera espiritual, derrotas el mal con el bien. ¿Cómo puede ser derrotado el mal? Solo con el bien. El mal contra el mal, entre los dos se destruyen. La bestia destruye a la ramera y después Cristo viene y destruye a la bestia, en el libro de Apocalipsis. Ahora, pero el Señor no solamente en este incidente de la espada está demostrando que está al control de todas las circunstancias y este incidente, aún
la imprudencia de nosotros. Cuando caminamos con el Señor, Dios la usa para realizar el último milagro antes de su resurrección, delante de toda la gente que lo fue a arrestar. ¿Cómo podemos conciliar estas dos verdades? Vámonos más hondo ahora. Por un lado, Cristo les dice, compren una espada, viene el momento de usarla, ya lo explicamos por qué les dijo, no la usen, les dije que la compraran, porque quiero demostrarles hasta dónde llega su control propio. Y lo van a ver que uno de ustedes la va a regar, y fue Peter Pan. Pero al mismo tiempo de que este hombre la riega y está al punto de crear un conflicto, repito, para que hubieran arrestado a todos los discípulos y a todos, y Cristo, no era el plan de Cristo que arrestaran a nadie, porque les dijo, suéltenlos a ellos, llévenme a mí, y así lo respetaron. Sino que además Cristo agarra la oreja y se la pega a esta persona y lo sana. ¿Cómo podemos reconciliar las dos cosas, que por un lado hay un pecado y por otro lado formaba parte del plan de Dios? Este es el conflicto que existe entre la predestinación y el libre albedrío humano. Yo recuerdo cuando estudié teología, me enseñaron la predestinación, pero la predestinación que me enseñaron fue un extremo donde me dijeron que Dios ha predestinado a muchos seres humanos para el infierno y a otros para el cielo. Y siempre me pregunté, ¿y qué de la responsabilidad humana? En el día del juicio, un ser humano le va a contestar a Dios, Señor, me mandas al infierno porque me escogiste para irme al infierno. ¿Qué opción tuve? Esa pregunta nadie absolutamente de mis maestros en aquella época me la pudo contestar. Entonces se quedó ahí el gusanito en mi corazón y yo dije, hay una verdad que es cierto, Dios habla de la predestinación, pero hay otra verdad que también corre paralela a esta verdad, que es, somos responsables, y Cristo dijo, y no queréis venir a mí. Dándonos a entender que la voluntad estaba de por medio. ¿Cómo reconciliar en la Biblia dos verdades que corren paralelas y cómo poder encontrar el puente que las une para que las dos verdades puedan ser una al mismo tiempo? Esto es lo que se llama en la Biblia verdades paralelas. Y cuando tú no entiendes esto, te vas a un extremo donde puedes inflar una verdad y se convierte en una herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad sacada del contexto, llevada a un extremo, inflada en demasía y se convierte en una herejía. Por ejemplo, para que me puedan entender, llegó el movimiento carismático a México, los 70s más o menos. Y con el movimiento carismático vino una renovación preciosa de las iglesias cristianas, porque muchas iglesias frías, secas, entrabas, parecían panteones, el himnario, párense, siéntense, unas hasta con velito, etcétera, etcétera. Bueno, había tantas cosas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo usó este movimiento para despertar y cambiar y romper estructuras y mostrarnos que el vino nuevo tiene que ser derramado en un odre nuevo. Pero con estos movimientos de Dios vienen también movimientos extremos. Y se comenzó a enseñar que todos teníamos que hablar en lenguas. ¿Se acuerdan todos esa enseñanza? Y creo que muchos todavía te lo dicen. Que si no hablabas en lenguas, no tenías el bautismo del Espíritu Santo. Eso es una herejía. Que si no estabas bautizado con el Espíritu Santo, no eras salvo. Que si no tenías el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, no eras cristiano y no estabas yendo al Espíritu Santo. Que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Entonces los que no oran en lenguas, oran en la carne. Y por lo tanto no pueden ni siquiera orar. Y Dios nos dice que cuando recibimos el Espíritu Santo, nos dice el Espíritu Santo, Abba Padre. Oramos y no necesita ser en lenguas. Estos extremos a los que las iglesias, y muchos todavía lo tienen, comenzó a diseminarse por todo el mundo. Y los cristianos lo aceptaron y nunca escudriñaron qué dice la palabra de Dios. Y así es con todos los movimientos que pasan. Y aquí en este caso de Pedro tenemos dos verdades. Apúntala. Este incidente de Pedro
que se nos presenta y el subsecuente milagro, sin lugar a dudas, formaba parte del programa de Dios. Eso nadie lo puede discutir. ¿Correcto? Judas y la traición de Cristo formaba parte del programa de Dios. ¿Correcto? Indiscutible, inequívoco. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta en este incidente que también se nos revela que aunque formó parte de la voluntad permisiva de Dios, no era la voluntad directiva de Dios. Se te van a fundir fusibles hoy. Ya algunos nomás hoy, pop, 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 pop. Dios tiene una doble línea en su voluntad. La voluntad de Dios es directiva y la voluntad de Dios es permisiva. Dios quiere que Juanita, esa es la voluntad directiva. Dios le dice a Juanita, Juanita, si tú amas mis mandamientos y tú caminas en mis caminos, te juro, Juanita, que tengo un galanazazazazo para tu esposo. Y vas a casarte con un hombre que te va a hacer feliz, que te va a hacer fiel y que va a educar a tus hijos. Pero la condición es que camines en mis caminos, te me sales del camino y entonces voy a permitir que te cases con un patán, con alguien que le digan el jabalí de Guerrero, y que te haga sufrir y que lamentes y no me digas, ay, pues si Dios hubiera querido, me lo hubiera quitado. No, Juanita. Si tú caminas en mis caminos, yo prometo dirigirte, pero si te sales de mis caminos, van a pasar muchas cosas que permito que te suceden, pero que no era mi voluntad que te sucediera. ¿Me van siguiendo? Dice la Biblia que cuando el ser humano echa el camino de Dios, el camino de Dios se llama la santidad. Cuando el hombre se sale del camino de Dios, ¿saben lo que pasa? Que al salir del camino comienzas a culpar a Dios de lo que te pasa. Tú eres el que te saliste y el corazón es tan perverso y tan engañoso que comenzamos a agredir a Dios, a culpar a Dios y hasta blasfemar contra Dios. Pues estoy así por esto, y si fuera cristiano estas cosas, ¿y por qué estás así? ¿Por qué estás fuera del camino? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Dicen los salmos. Y si nosotros no comprendemos con profundidad el carácter y los caminos de Dios, nunca vamos a poder tener paz en nuestro corazón. La voluntad directiva de Dios no era esa para Pedro. Pedro falló, no oró, no se preparó, era imprudente y manifestó una inconsistencia en su voluptuosidad, en la forma, en la imprudencia, en su impulsividad que tenía, para que aprendiera de esos defectos y Dios lo convirtió para el bien. Y Dios, aunque nos muestra que hay cosas en nuestra vida que nos suceden, que no quería que nos sucedieran, Dios te dice en esta tarde, hijo mío, hija mía, tú te encuentras tal vez ahorita casado con una persona equivocada, o hiciste un negocio, o hiciste algo de lo cual ahorita te estás lamentando. Quiero decirte, hay perdón en la sangre de mi hijo. Número 1, hay perdón en la sangre de Jesucristo. Si tus pecados fueran negros como el carbón, Dios te prometo, dice Dios en esa tarde, limpiarte de esa mancha. Y ya no vengas mañana que, ay, me acuerdo de antier, y el aborto que tuve hace un mes, y cómo forniqué. En el momento en que tú te arrepientes, Dios te perdona y borra tu expediente y no se acuerda Dios, y el que te trae a la memoria esos pecados es el diablo. Y Dios te dice, y ahora, como te arrepentiste y has regresado a mi camino, esas regadas, esa leche que tiraste, el atole que se te cayó allá y acá, lo voy a convertir todo para que se forme parte de tu experiencia, para madurar tu carácter y para enseñarte que es horrible y es una locura alejarte de mi presencia. Ese es el Dios misericordioso y todopoderoso que estamos sirviendo, amados santos de Dios. Y es el Dios que te ofrece en esta tarde sus manos crucificadas, el perdón por tus pecados
el regresar a sus caminos si tú te has alejado, porque Él es amplio en perdonarte y grande, grande en la misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu perdón, por tus caminos que no son nuestros caminos y tus pensamientos que no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son tus caminos más altos que los nuestros y tus pensamientos más altos que los nuestros. Gracias, Señor, por enseñarnos la verdad en contraste con la apariencia que el mundo nos trata de mostrar. Gracias por mostrarnos el camino que es tu Hijo Jesucristo, en contraste con los caminos que parecen derechos y conducen a la muerte. Gracias, Padre, por esconder los misterios detrás de cada incidente, de cada milagro, de cada palabra en tu palabra, porque nos has encargado que nosotros encontremos los misterios, guiados por tu Espíritu a través de la oración, la meditación y la ponderación de tu palabra. Nos has dejado esa responsabilidad a nosotros de encontrar las piedras preciosas, de sacar el petróleo que está enterrado y de descubrir el oro que se encuentra en tu palabra. Señor, síguenos vistiendo de humildad, de mansedumbre, vestidos como escogidos de Dios, de entrañable amor entre nosotros, de misericordia y de perdón, soportándonos y perdonándonos unos a otros como Cristo nos amó y nos perdonó desde la cruz. Y recordando que siempre en tu presencia nuestra alma tiene paz. Nuestra alma no podrá encontrar la paz fuera de ti, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y solo en ti podemos descansar, Señor, de tantas cargas de la vida, de tantos problemas, de tantas tribulaciones, y exclamar, Señor, como tu apóstol Pablo: es verdad que estamos rodeados por todos lados, rodeados de problemas, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. No te desesperes, hijo mío, hija mía, dice el Señor en esta tarde. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te levanto. Yo soy tu Dios que te animo y te digo: no temas. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Confía en mí. Sigue creyendo en mí. Refúgiate bajo el amparo de mis alas. Como el pollito busca las alas de su madre, la gallina, y ahí se siente seguro y cubierto y protegido. Así quiero, hijo mío, hija mía, que te sientas tú en esta tarde, echándome todas tus ansiedades sobre de mí, que yo tengo cuidado de ti. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, porque mi alma hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sí, alma mía, espera y aguarda en Jehová, aliéntese y esfuércese tu corazón. He aquí el que viene, viene pronto, y su galardón para recompensar a cada quien según sus obras. Por tanto, amados santos de Dios, estad firmes y constantes en la obra de Dios, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Vale la pena ser santos y luchar contra el pecado y seguir los pasos de nuestro Maestro, el Hijo de Dios. Y en esta tarde Dios te ofrece a ti el perdón de tus pecados. Y si alguna persona en esta tarde aún no tiene a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador, o tal vez no estés segura que lo tienes, asegúrate. Pero no salgas de este lugar sin la seguridad de que tu alma ha sido perdonada, no por nada bueno que hayas hecho, sino por la gracia y la misericordia de Dios.
Las personas que quieran recibir a Cristo, ahí desde su lugar, ustedes también por la televisión, donde quiera que te encuentres, dile estas palabras a Dios. Mi Señor y mi Dios, me arrepiento de mis pecados en este momento. Te pido perdón por todas las cosas que he hecho en contra de ti. Y creo que en la cruz, tu Santo Hijo Jesucristo pagó con su sangre la cuenta pendiente de mis pecados. Algo que yo no hubiera podido jamás pagar con ninguna buena obra que hubiera hecho. Lo hiciste por amor y por gracia a mi alma. Creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios en la carne. Y te pido que entres a mi vida en este instante como mi Dios y mi Salvador. Gracias porque salgo contigo, con tu presencia, con la fuerza para vivir y para poder entregar mis caminos y los de mi familia a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.